buenas tardes, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad de Caricuao, Macarao, las adjuntas y barrios aledaños, como siempre en los estudios de TV Caricuao, grabando su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora local y por Radio Macarao 100.3 FM los sábados y los domingos de 7 a 8 de la mañana. Y también por las redes sociales YouTube, La Voz del Pueblo de Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas todos a este programa de esta tercera semana de la Cuaresma. Johnny. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, nuestro amigo Jesús, siempre invirtiendo su tiempo para poderles llevar el Evangelio a todos ustedes, como lo dijo Pablo, gracias a Jesús y a toda esta gente que está trabajando para poder llevarle esa palabra, el Evangelio de Dios, para poderla compartir. Hoy, como siempre, tenemos un evangelio muy bien importante y tenemos que darle gracias al Espíritu Santo por permitirnos estar aquí y ser el productor de este programa. Y ese evangelio nos llama precisamente a, Pablo lo dijo muy bien en su editorial, ¿qué fruto es el que estamos dando? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Para qué nacemos en esta familia? O sea, tenemos una misión que cumplir y tenemos que buscar cuál es nuestro verdadero fin. No precisamente venimos a este mundo, como todos creemos, a trabajar, a comer, a dormir, a tener una familia y todo ese tipo de cosas. Esas pasan a ser cosas secundarias. Nosotros tenemos un fin en este mundo y ese es el que tenemos que buscar. Y por eso le tenemos que pedir al Padre que nos ilumine verdaderamente para saber cuál es nuestro motivo, cuál es nuestro fin y cuál es ese fruto que tenemos que dar, Pablo. Pues bien, vamos a escuchar ese evangelio. Un evangelio muy significativo, que nos prepara para esta tercera semana de la Cuaresma. Invocamos al Espíritu Santo, que es el que nos inspira y el que nos ayuda tanto a nosotros como a ustedes, nuestros hermanos usuarios, para sacar esta enseñanza de la palabra que vamos a escuchar a continuación. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias, te bendecimos, porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza para hacer de este mundo el mundo tuyo en la tierra. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que a la luz de la palabra que vamos a escuchar podamos nosotros orientar nuestra vida y darle un vuelco a nuestra manera de pensar, de sentir y sobre todo de actuar, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre y para el bien de todos nuestros hermanos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala. Todavía este año yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios nos creó, como muy bien introducía Johnny el tema, para que demos fruto y frutos abundantes. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando Él nos creó, Él nos demostró que Él era el Dios de la creación, el Dios de la vida, el que nos mandó a crecer y multiplicar todo, el desarrollo de la humanidad, el trabajo productivo, es algo esencial del ser humano cuando nosotros verdaderamente vivamos a imagen y semejanza de Dios. Muy importante que nosotros podamos entender eso, porque esta es una semana de la conversión radical de nosotros
en un cambio de nuestra mentalidad y de nuestra vida. Cuando Jesucristo dice que ustedes creen que los galileos y aquellos que se le cayó a la torre de Siloé arriba eran más pecadores que los demás, no es cierto. Todos somos pecadores y yo creo que es importante que seamos humildes y reconozcamos eso. ¿Y por qué somos pecadores? Porque hemos trastocado el plan de Dios en nosotros. Nosotros estamos no solamente para estar en este mundo, para evitar hacer el mal a los demás, sino estamos para lo contrario, para trabajar y hacer el bien y dar frutos que permanezcan. De ahí la importancia de la parábola de la higuera. Y a Jesucristo nos demuestra que precisamente la destrucción del hombre, la destrucción de la humanidad es no dar frutos como una higuera estéril. ¿Para qué sirve esa higuera? Si nosotros conocemos la mata de higuera, nos damos cuenta, yo tenía una atrás del patio de la casa. Si eso no da fruto, no sirve para nada, ni para leña, porque no sirve para sombra, para nada. Entonces, ¿para qué vas a tener una mata de higuera si no da higo? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, ahí está la misericordia de Dios. Déjame otro año para acabarla y remover un poco los cimientos para ver si da fruto. Yo creo que la tercera semana de Cuaresma, Dios nos está dando una oportunidad a ti y a mí, hermano, que me escuchas y me ves, de nosotros reflexionar y ver si verdaderamente nuestra vida está dando frutos abundantes. Si yo soy una higuera que da frutos, higos abundantes y de buena calidad. Es muy importante en este tiempo revisar qué es lo que estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio, si esos talentos están produciendo bienes de todo tipo, espirituales, afectivos, materiales, económicos. Nosotros estamos hechos por Dios para ser gentes de producción y de transformación. Creo que es importante entender que Dios no hizo parásitos, porque los parásitos precisamente nacen de la corrupción, como las cucarachas. Nosotros estamos llamados no a ser parásitos, sino a ser gente productiva. Si algo necesita el país es precisamente esta conciencia de todos y cada uno de nosotros, porque nadie ha sido creado por Dios para ser una higuera estéril, sino todo lo contrario, para que produciendo según los talentos y dones que Dios nos ha dado, nosotros podamos beneficiar a los demás, para que la gente que se acerque pueda recoger frutos de nosotros y no nos pase como la higuera que llevaba 3 años y el señor dueño de la higuera dijo, ¿para qué vamos a tenerla? Acaba de cortarla porque si no da fruto no sirve. Johnny. Se me viene una parábola a la mente, esta parábola que Jesucristo siempre nos dice, que dice que por su fruto los conocerás. Un árbol si no da buenos frutos, el árbol no es bueno. Y si un árbol da buenos frutos, el árbol es bueno. Entonces, ¿quiénes son los frutos realmente que nosotros tenemos? Nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. Si realmente eso es para todos. Si nosotros vemos que nuestros hijos se nos han descarriado, se nos han descarriado no porque nosotros no quisimos, sino que ellos están siendo un reflejo de dónde vivimos y qué es lo que realmente, los ejemplos que nosotros le estamos dando. Fíjate que es muy importante cuando le dicen que la sangre de los galileos fue mezclada con la sangre de víctimas de sacrificio, y entonces ellos estaban espantados precisamente por esa cuestión de la sangre que había sido mezclada, o sea, al mezclar la sangre mía con la sangre de otra persona, y se me viene a la mente que nosotros realmente todos somos mestizos, todos venimos mezclados. Entonces, como lo dice nuestro hermano el Padre Pablo, todos ya venimos y todos somos pecadores, porque nadie es totalmente puro, porque tenemos, como quien dice, ese ángel bueno que nos habla en cualquier momento, pero tenemos ese Satanás también que cada momento también nos está hablando, por lo menos cuando nos está diciendo que tenemos que ser irresponsables, que no debemos trabajar, que no debemos levantarnos temprano, que debemos ser holgazanes, que debemos ser flojos, que debemos ser corruptos, o que debemos ser bachaqueros, también podría ser. Tenemos ese ángel malo, pero también tenemos ese ángel bueno que nos está diciendo constantemente, por eso hablo de la mezcla de la sangre,
que nos está diciendo, oye, pero tienes que ayudar al prójimo, tienes que cultivarte, tienes que ser una mejor persona, tienes que criar con más amor a tus hijos, tienes que dar mejores ejemplos para que ese árbol dé fruto. Fíjate que yo no sabía yo pensaba que la higuera aparte quedaba ahí, o sea, si no servía, servía para quemarla. Pablo me dice que la higuera no sirve absolutamente para nada, no sirve ni siquiera para hacer leña. Entonces es muy importante esa parábola que precisamente Jesucristo nos da y nos las coloca precisamente con la higuera. Pero yo voy a tomar tus palabras, Pablo, de este editorial que tú hiciste en nuestro Ojito Domingo, porque es bien importante, porque dice que Dios se da a conocer como el Dios creador. Eso es bien importante, el yo soy. La persona no sabe la fuerza que tiene el decir a una persona yo soy. Ahí estás manifestando, pero a Dios en persona. Él lo ha creado todo para que dé fruto, para que fructifique. Él es también el Dios, fíjate que es bien importante porque estás inspirado por el Espíritu, que tú dices que es el Dios liberador, sensible a las necesidades de su pueblo, sensible. Precisamente estamos viviendo un mundo individualista donde estamos viendo sálvese quien pueda. La gente, yo los veo pasando con un bulto de harina pan y seguramente que eso se le convierte en orgullo, porque le pedimos a Dios que caiga el maná del cielo y bueno, estamos esperando que caiga ese maná que es la lluvia para que del cielo nazca el trigo. Pero la gente en vez de compartir las cosas está siendo más individualista. Entonces un Dios sensible a las necesidades de su pueblo, es misericordioso. Imagínate tú, porque fíjate que cuando decimos que se haga justicia, Dios no es un Dios justo. Si al caso vamos a que te haga justicia, porque si le pedimos que se haga justicia, acaba prácticamente con todo. Entonces Dios tiene esa misericordia con nosotros, donde nos está perdonando constantemente. Es compasivo, dices tú también aquí, es compasivo porque tiene paciencia, pero terminas en tu editorial también diciendo, pero es un Dios exigente. ¿Por qué exigente? Porque nosotros tenemos que salir el día a día al trabajo, pero el trabajo, ¿por qué? Ese pan nuestro de cada día, para conocer esa palabra y sobre todo nosotros, para llevarlo a nuestro querido radiousuario y teleusuario. Es el Dios de la vida, el que produce el fruto. El que no produce fruto no tiene razón para existir. Si nosotros prácticamente somos, como lo estaba diciendo nuestro hermano Pablo, somos realmente unos parásitos. ¿Para qué? El parásito prácticamente no hace nada, el parásito se come el ser. Y entonces tú dices, la higuera no tiene razón de existir si no da fruto, igualmente el parásito. Por eso el Señor en la parábola pide que se elimine. La higuera es el pueblo de Dios, eso es bien importante, porque él habla en parábola, pero para que lo entiendan. Y los frutos somos nosotros, ¿no? Es por eso que reclama y nos advierte que debemos de dar fruto. Pero hay una cosa que es bien importante que tú dices así, todos somos como Moisés, tenemos una misión que cumplir en esta vida. Y me llama mucho la atención eso que pones en esta vida, porque Pablo coloca en esta vida porque nosotros estamos en esta vida de paso, esto es una transición. Y debemos descubrirla, asumirla y dar fruto. Por eso hemos sido creados para dar vida en abundancia. Si nosotros no damos vida en abundancia, si nosotros realmente somos unos parásitos, no estamos haciendo absolutamente nada. Y entonces en el Evangelio de hoy nos dice que el viñador le dice al que le estaba cuidando, córtala, ya tiene 3 años que no da fruto. Y entonces, ¿quién es ese viñador? ¿Quién era el que estaba cuidando esa viña? El que estaba cuidando esa viña precisamente era Jesús, que vino a este mundo. Y entonces le dice al Padre, no, mira, todavía no, dame un año más para remover esa arena, para cultivarla, para abonarla. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo con nosotros, abonar esa tierra donde nosotros estamos sembrados. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿La higuera que da fruto o la higuera que no da fruto? Yo creo que mayormente somos la higuera que no da fruto. Y por eso Jesucristo tuvo que venir al mundo a hacerse hombre, rebajarse hasta ese punto para enseñarnos cómo tenemos nosotros que remover esa arena, abonarla y poder dar fruto. Y entonces terminamos como al principio, por su fruto los conocerás, Pablo. Por eso es que el Señor, como tú lo explicaste muy bien, nos mira con misericordia, porque la justicia de Dios no es venganza, la justicia de Dios es salvación, la justicia de Dios es misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta para que tenga vida. Dios no quiere que un ser humano creado por Él para que haga maravillas, para que sea co-creador de la creación, esté como un parásito o esté simplemente indiferente, o como le decía el Papa allá a los obispos,
en México, ¿no? Que lo comentamos la semana pasada, que se resignen a que el mundo siga igual, que esto ya se lo comió el diablo. Me parece que eso es una traición del proyecto que Dios tiene para con nosotros. Tú lo señalabas ahí en la hojita, yo hacía ese comentario, porque Dios, como es creador, Él nos crea a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos creadores. Por eso, cuando a un ser humano se le quita la incentiva de crear, se le aniquila completamente. Eso es el derecho humano fundamental, vivir y crear. Por eso la creación es parte de nuestra esencia como ser humano. Creación en el arte, en la economía, en la ciencia. El día que nosotros no creamos, estamos muertos. Por eso es muy importante que entendamos, y ese es el reto que tenemos en el país, ahora que nos están viendo por las redes sociales a nivel internacional, de que hemos tenido una cultura de simplemente, tú lo decías, del bachaqueo o del intermediario, aprovecharnos del trabajo del campesino, como yo lo he puesto en algunas ocasiones, para simplemente tomarle ese fruto del trabajo y pasarlo de un camión a otro y ganarnos 10 veces lo que el campesino se gana con la producción. Eso es un parásito. Esa es una persona y esa es la cultura que realmente nos han dejado. Y eso es un cáncer que tenemos que superar. No podemos seguir, somos más comerciantes que productivos. Y Dios nos pide que seamos más productivos que comerciantes. Me parece que es importante la creatividad, la conciencia que nosotros tenemos de la tremenda responsabilidad de crear. ¿De crear con qué? Con los talentos y capacidades que Dios nos dio. Dios, si tú no sabes matemáticas, no te va a poner en un laboratorio para producir lo que tiene que producir un matemático o un científico, lo que sea. Pero en tu campo, tú tienes que ser creativo. Fíjate que en la primera lectura de esta misa del tercer domingo aparece la figura de Moisés. ¿Y cuál es el grito? ¿Cuál es la angustia que Dios le presenta a Moisés? Oye, tengo un pueblo que yo creé, que yo hice, que yo formé para que fuera luz de los demás pueblos del mundo y está esclavo bajo una potencia extranjera. Eso yo no lo puedo aceptar. Ese pueblo yo no lo escogí para que sea esclavo, porque allí no está creando nada. Allí lo que está es sometido a dioses extraños. Vete a liberarlo porque él tiene que ser un pueblo modelo para que haga un nuevo mundo donde se cree todas estas cosas que capaciten y que desarrollen al ser humano y que todos sean felices en esta continua creación de la que nosotros somos parte. Crecer y multiplicar en todos los aspectos, no solamente tener hijos, sino en los otros aspectos también de la vida. Yo quisiera preguntarte, Pablo, algo de lo que tú escribiste también en tu editorial aquí de La Hojita Domingo. ¿En qué te estaba inspirando el Espíritu? Cuando tú escribiste esto, dice, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Porque es bien importante, porque te leíste la Escritura que Dios nos conoce antes del momento de nuestro nacimiento, ante el momento del entrar en el vientre de nuestra madre. Entonces yo siempre he dicho, si Él me conoce de ante el momento de entrar en el vientre de nuestras madres, yo también lo conozco a Él, pero lo que pasa es que no me acuerdo. Entonces tú estás que es bien importante. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? Y estamos dando fruto. Pero yo quisiera que me explicara un poquito de dónde te vino eso, Pablo, de dónde venimos, para dónde vamos y quiénes somos, y cómo buscar realmente esa misión. Porque hay ejercicios que te dicen que coloques una hoja en blanco y entonces te hagas la misma pregunta 50 veces, 100 veces. ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Cuál es mi misión? Y empiezas a escribir respuestas y te dice el ejercicio que cuando tú vas como por la respuesta número 30 o la 50, ya te empiezas a dar cuenta y comienzas a descubrir realmente quién eres y realmente cuál es tu misión. Porque la mayoría, la mayoría de las personas que nos están viendo y la mayoría de las personas que viven en el mundo no saben ni siquiera cuál es la misión que nosotros venimos, y por eso estamos en este mundo como quien dice, venimos a comprarnos una casa, a comprarnos un carro, a tener unas acciones en un club, a tener hijos, ese tipo de cosas, y nos olvidamos de nuestra verdadera razón de vivir y nos damos cuenta de nuestra razón de vivir cuando ya no tenemos tiempo para vivir. Por eso me gustaría, Pablo, que me contestara un poquito ¿de dónde eso que te inspiró tan lindo, tan hermoso? Claro, porque es que yo creo que esas preguntas son claves para poder entender la respuesta que da Jesús. ¿Ustedes creen que aquellos fueron más pecadores que ustedes?
si ustedes no se arrepienten y se convierten, ¿y qué significa convertir? Dar un parado y analizar qué estás haciendo tú con tu vida, qué estás haciendo con tu familia, qué estás haciendo en tu patria, qué estás haciendo con la profesión que estás teniendo. Son preguntas importantes que yo les propongo que en esta semana nos las hagamos y tratemos de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque una de las cosas más graves que tiene la sociedad actual es que hay una tendencia a robotizar. Nos lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Los hombres no pueden ser, los seres humanos no se clonan, aunque están tratando de clonarlo. Nosotros tenemos una misión específica y única, somos irrepetibles. Por eso nosotros tenemos que tomar conciencia de quiénes somos, quién nos creó, de dónde nosotros venimos y hacia dónde nosotros tenemos que ir, porque nosotros no podemos seguir existiendo simplemente por azar. Aquí hay gente que se levanta por la mañana y está en la rutina del trabajo y no sabe para qué trabaja, no sabe para qué come, no sabe para qué vive, y por eso hay tantos altos conscientes de suicidio, porque falta la conciencia de lo que nosotros tenemos que ser. Yo le invito a usted, hermano, y a mí personalmente, a ti, Johnny, a todos los que nos están escuchando, a que nos hagamos esas preguntas sin miedo, con la mano puesta en la mano de Jesús. Jesús, ayúdame a descubrir quién soy yo. Cuando tú me creaste, tú tenías un proyecto para mí. Ayúdame a descubrir esa misión que yo tengo que cumplir. Ayúdame a sentir que mi vida tiene sentido porque yo doy vida a los demás, porque doy alegría, porque doy entusiasmo, porque mi vida es útil. La mayoría de la gente se muere de tristeza cuando se siente que no es útil. Las personas de la tercera edad, ¿por qué se mueren de angustia y de tristeza? Porque se quedan desempleados, los jubilan y se sientan en una casa a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Usted no puede estar así. Usted está así cuando muere y deje su cadáver allí y nunca va a estar pasivo. Nosotros estamos creados para ser activos, para ser creativos en esta vida y en la próxima. Yo les invito pues a tener una cuaresma profunda y una tercera semana profunda. Momentos de crisis, el pueblo de Israel también lo tuvo en el desierto, por eso tuvo que aprender a no ser parásito, a compartir con los demás lo que se tiene en las buenas y en las malas. Las lecciones del desierto son importantes también para la meditación de esta tercera semana, porque aquellos que perseveraron fueron los que llegaron a la tierra prometida. Los otros se murieron en el desierto o volvieron a Egipto para ser esclavos. Usted no se va a morir en el desierto, en la dificultad que estamos ahorita pasando en Venezuela y en el mundo, ni tiene que volver otra vez a ser esclavo de ninguna potencia, ni ninguna persona, ni de ningún vicio. Usted está llamado a llegar a la tierra prometida y allí va a encontrar fruto. Tierra que emana leche y miel. Vamos a trabajar y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese poder del Espíritu Santo para despertar todas las capacidades que Él nos ha dado. En la segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a tratar dos temas que me parece importante. Estamos viviendo en Venezuela en un momento muy significativo, muy tenso también, porque mañana precisamente vamos a conmemorar un año más del famoso Caracazo. De eso y de otros puntos de la economía vamos a compartir con ustedes en esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Enseguida estamos con ustedes.